Hola, amadas hermanas de nuestra Federación Femenil. Es un placer saludarlas. Espero que se encuentren con bien y que nuestro Señor les esté llenando de bendiciones. Me presento, yo soy Alexis Canseco, soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez. Actualmente estoy viviendo en el estado de Oaxaca y estoy presentando mi servicio y prácticas en la Iglesia Bautista Príncipe de Paz en Tlalistac de Cabrera y en el Seminario Lacey. Me pidieron que presentara este estudio de Hebreos capítulo 9. Y como título, porque me gusta ponerle título a mis estudios, yo le puse el verdadero valor de la sangre de Cristo, hermanos. Yo creo que todos, en cualquier momento de nuestra vida, hemos escuchado o hemos repetido aquella frase popular que en momentos donde sucede algo muy complicado, en el hogar, en el trabajo, en lo que sea, solemos decir esto no me va a dañar porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me protege. Y sí, hermanos, esa es una verdad. La sangre de Cristo tiene un poder y ese poder ya se efectúa en nosotros. Nos limpió, nos lavó y nos hizo aceptos para poder ser salvos y estar delante de la presencia de nuestro Señor, hermanos. Y el autor de Hebreos, en este capítulo 9 nos lleva a nosotros a reflexionar en la importancia que tiene la sangre de Cristo para nosotros. Y lo que él trata de hacer es decirnos cómo Cristo fue el mediador de un nuevo pacto, pero él no solo fue el mediador, también fue el sumo sacerdote que presentó la ofrenda. Y no solo fue el sumo sacerdote, también fue la ofrenda misma para este nuevo pacto. Este nuevo pacto, hermanos, es mejor que el antiguo porque nos ofrece salvación eterna y vida eterna, hermanos. El autor de Hebreos nos va desde el capítulo 1 a decir que Jesús es superior a todo sistema religioso que podemos ver en el Antiguo Testamento, a todo líder religioso que podemos ver en el Antiguo Testamento, a Moisés, a Aarón, a Abraham incluso, etcétera, etcétera. Y lo va exponiendo de una manera muy hermosa y muy bella. Y en el capítulo 2, hermanos, bueno, en el capítulo 11 nos presenta a los héroes de la fe, que más que llamarlos héroes, los podemos llamar los ejemplos de la fe, porque en sí lo que ellos hicieron no fue por ellos, sino fue el poder del Señor a través de ellos. Y creo que deberíamos de retitularlos no como los héroes de la fe, sino como los ejemplos de la fe. Porque el verdadero héroe de la fe lo vemos en el capítulo 12. Por lo tanto, nosotros también tenemos alrededor nuestra gran nube de testigos, pero sigamos adelante, que quitamos de todo peso y tengamos los ojos puestos en Jesús. Él es verdadero, perdón, este, héroe de la fe, porque él realmente culminó la carrera. Y todos los que están en el estadio están viendo a Jesús ya en la meta, ya él no está corriendo, pero a nosotros como los que estamos corriendo, tenemos que correr fijándonos únicamente en él, hermanos. Y esto es muy hermoso. El autor de Hebreos nos expone a Cristo de una manera espléndida. Nos recuerda que Cristo es superior a todo lo que la religiosidad puede representar, hermanos. Y esto es muy importante. Me gustaría que veamos los primeros 9 capítulos, porque en estos versículos, perdón, el autor nos presenta un argumento muy interesante. Yo titulé a esta primera parte un antiguo ritual. En los primeros 9 versículos vamos a encontrar un antiguo ritual. Y los primeros 5 versículos, hermanos, sirven para describirnos el pasado, o sea, una descripción del pasado. Y estos primeros versos, hermanos, no son como tal un recuento, sino es una descripción de lo que se presentaba en el tabernáculo de reunión. Y es interesante, hermanos, también notar cómo el autor menciona tabernáculo y no templo. Él tuvo que haber mencionado templo por el contexto, porque era lo que existía en la época, pero no, él menciona el tabernáculo. Y el tabernáculo, hermanos, fue el que estableció Moisés. Y la realidad que el autor nos presenta y nos quiere dar es una explicación teológica. Pero él es muy detallista con lo que quiere decir, pero también es muy claro. Ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Él no quiere centrarse en lo que había o lo que no había, en lo que se hacía o lo que no se hacía. Él no quiere dar una exposición de todo esto. Él más bien quiere brindarnos a nosotros un contexto para que nosotros podamos entender cómo se ofrecía y dónde se ofrecía las ofrendas y lo que, el sumo sacerdote y el sacerdote hacían, hermanos. Entonces, en estos primeros versículos, los primeros 5 versículos, encontramos una simple descripción de lo que había en el tabernáculo. Ojo, en el tabernáculo y no en el templo, hermanos. Asimismo, el versículo 1, perdón, comienza con la cláusula ahora bien.
lo cual quiere decir que lo que está diciendo se conecta con lo que ya dijo, lo cual es muy importante porque tenemos que recordar que lo que va en conexión, ¿no? Entonces muchas veces vamos a recordar o el autor va a dar, va a repetir palabras que ya había mencionado y es porque él simplemente está conectando argumentos. Tanto Jesús es el mediador del nuevo pacto como él es el participante que hace este nuevo pacto. Él es el sumo sacerdote que hace este nuevo pacto y él es la ofrenda que se ofrece para este nuevo pacto. Y precisamente el versículo 13 del capítulo 9 concluye de la siguiente manera. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahora empieza a explicar qué es lo que está por desaparecer, lo que ya no se debe de hacer. Y en este caso está hablando sobre el ritual y el sumo sacerdocio. Entonces los primeros 5 versículos, hermanos, simplemente es un contexto para que nosotros podamos entender de mejor manera lo que el sumo sacerdote hacía, ¿verdad? Los siguientes versículos, que son del 6 al 10, nos presentan las reglas del culto simplemente. Vamos a leer primeramente del 6 al 7. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con la regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Hermanos, entonces, aquí nos ofrece algo muy interesante. Lo primero que vemos es claramente la distinción de la primera parte, donde solo entraban los sacerdotes. Después, esta primera parte, en esta primera parte se entraba diariamente y se podía entrar diariamente sin ningún problema. Es posterior que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, que es la segunda parte. Nadie más podía entrar. ¿Qué está queriendo el autor decirnos aquí? Son 3 cosas muy importantes. Uno, el sacerdote tenía que entrar todos los días a ofrecer ofrenda. El sumo sacerdote entraba una vez al año a presentar ofrenda por los pecados propios, o sea, los de él, los que él mismo cargaba y por los que el pueblo cometía por ignorancia. Y 3, esto refleja continuidad. O sea, no cesaba, nunca iban a cesar, porque se tenían que hacer constantemente por los pecados del pueblo. Entonces el énfasis principal aquí en estos primeros 7, en estos segundos, estos 3 versículos, 2 versículos, perdón, del 6 a 7, es ofrecernos simplemente el énfasis de entender que había una continuidad en la cual se ofrecía este constante sacrificio. Se hacía diariamente en este sentido. Así, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía ofrecer un sacrificio por todos los pecados y de todas las personas, incluyéndolo a él. Y es aquí donde entra el versículo 8 de manera perfecta. En el versículo 8 leemos: mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no está abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. ¿Qué palabras tan raras se usan aquí, hermanos? Aquí comienza la lección que brinda el Espíritu Santo, pues no había un acceso como tal al verdadero lugar santísimo, o sea, que es la verdadera presencia de Dios. No podíamos entrar, nadie pudo haber entrado y nadie podía entrar, moriríamos al instante. Y solo implicaba, hermanos, que el camino aún no se había abierto, que las viejas reglas seguían en pie y el tabernáculo por ende seguía en pie. Por lo tanto, nosotros no podíamos acceder a Dios de manera libre. En este caso, hermanos, la Reina Valera 60 hace una traducción muy buena porque hace una traducción literal, pero no esclarece muy bien el pasaje, hermanos. La NBI en este caso sí hace una muy buena traducción y en ella podemos leer: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduzca al lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, no es ningún otro que la presencia verdadera de Dios. Y nosotros, como cristianos, como creyentes en Cristo, que ya son salvos, podemos ahora acceder verdaderamente a este lugar santísimo sin ningún impedimento, lo cual en el Antiguo Testamento no se podía hacer. Bueno, en el Antiguo Pacto no se podía hacer de ninguna manera. Pero el Espíritu Santo ahora nos dice que podemos hacerlo. De hecho, el autor de Hebreos nos va a decir en el capítulo 4 que podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia.
O sea, literalmente podemos entrar ante Dios y suplicar lo que sea, lo que necesitemos, y Él nos va a responder. Los versículos 9 y 10, hermanos, en este caso, vemos la razón por la cual el autor de Hebreos describe todo lo anterior, o sea, todos los versículos anteriores, los 8 versículos anteriores. Leemos lo que dice estos dos versículos, versículos 9 y 10. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Lo que el autor está ilustrando ahora ya es el presente, porque ya ninguna ofrenda es suficiente para que nosotros podamos ser limpios y ningún sacrificio va a ser suficiente para que podamos limpiar nuestros pecados. Esos sacrificios realmente nunca purificaban nada. El versículo 9 apunta a la realidad de que en la época en la cual el autor le escribe, muy posiblemente, hermanos, el templo todavía seguía en pie. En lo personal, yo hago una fecha entre el 40 y 50, por lo cual el templo aún no se derribaba por el general Tito. Entonces, hermanos, podemos ver que muy posiblemente, de alguna manera, los de la audiencia original, los receptores originales, los lectores originales, contemplaban el hecho de querer volver a las viejas costumbres que implicaba todo este ritual. Y el autor les está diciendo que este ritual simplemente era para enseñar que el verdadero camino aún no se ha abierto para poder acceder al lugar santísimo, que era necesario un mejor sistema. Y es claro, hermanos, la ley del Antiguo Testamento era incumplible para nosotros en todo el sentido de la palabra. No podíamos cumplir las 600 leyes. En algún momento íbamos a fallar, pero aún así Dios también ofrece el camino necesario para el perdón de pecados. Pero ese perdón de pecados no era eterno, no era momentáneo. A diferencia del sacrificio que haría Cristo, que este sacrificio sería una sola vez y para siempre, este sí nos deja a nosotros una salvación eterna. O sea, ya no tendríamos que volver a sacrificar corderos ni nada para poder acceder a esta salvación. Entonces el versículo 9, hermanos, apunta a esta realidad, muy posiblemente, hermanos. Entonces también lo que quiere decir el autor con estos 10 versículos es que había una imposibilidad como tal por el rito religioso de acercarnos completamente a Dios. Por lo tanto, era necesario un nuevo rito, un nuevo pacto. Y es lo que, pues, desde el capítulo 8 va estableciendo. Es necesario un nuevo pacto. Y vean cómo el autor nos va llevando y nos va diciendo, oye, sí es cierto, el Antiguo Testamento nos ofrece, aunque un punto de vista completamente válido para querer cumplir la ley, es imposible de alguna manera cumplir totalmente la ley. Y que por ese medio nosotros podamos acercarnos a Dios. Entonces es necesario algo nuevo, algo perfecto. Y es así que entra los versículos 11 al 28. Esta es la segunda enseñanza, hermanos. Y esta enseñanza es, ahora Cristo es un nuevo ritual. En el versículo 11 me quiero centrar por un momento. La exposición del versículo 11 es muy importante, hermanos. Vamos a leer lo que el versículo 11 nos dice, pero vamos a únicamente a leer la primera parte. El versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Pero estando ya presente Cristo, hermanos. La exposición del autor ahora toma un giro. Ya nos presentó lo ineficiente que era el ritual pasado. Ahora nos va a ofrecer o nos va a dar a entender que hay un nuevo ritual que es suficiente para suplir todas las necesidades. Hermanos, y aquí comienza un contraste con el pasado. Si ustedes se ponen a leer detenidamente y comparan también los versículos del Antiguo Testamento que aquí se van exponiendo, que son Éxodo 24, Levítico y Cacho, van a ver un contraste constante entre Jesús y el antiguo pacto, y tanto el sacerdote, el sacrificio. Por ejemplo, Jesús hizo una sola vez, pero eso lo tenían que hacer todos los días. Jesús fue una sola ofrenda y su propia ofrenda. Tenía que ofrecer ofrendas diarias y ofrendas que no eran propias, no eran su propia sangre, y etcétera, etcétera. Así vamos a notar varias contrastes que el autor va presentándonos en este capítulo. Pero hermanos, aquí comienza algo muy importante, pero, estando ya presente Cristo. Con esta frase introductoria nos va a brindar el segundo argumento y la base principal de lo que está presentando el autor. Y él comienza con esta conjunción, ¿no? El pero. Y es claramente lo que uno quiere decir de,
bueno, esto estaba así, funcionaba así, pero ahora ya no funciona así, ahora funciona de una manera completamente diferente, hermanos. Me gusta llamar la atención a lo siguiente. Las versiones en español casi todas comienzan con el pero o así mismo de esta manera, haciendo una diferencia con el texto en griego, porque el texto en griego comienza con Cristo. Y la traducción a NBI, Castilian, hace una mejor traducción, porque hace una traducción literal. Y me gusta cómo lo hacen, porque el autor presenta lo siguiente: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, lo cual ofrece, hermanos, un mejor entendimiento de este argumento, ya que ahora es Cristo quien reemplaza, hermanos, todo lo pasado, no solo el oficio sacerdotal, sino también la ofrenda misma y el mismo ritual, y etcétera, etcétera, hermanos. En la parte B del versículo 11 podemos encontrar lo siguiente, que dice, parte B del versículo 11: sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermanos, aquí el autor de Hebreos nos ofrece primeramente esta idea de bienes venideros. ¿Qué quiere decir con bienes venideros? Simplemente son todas aquellas bendiciones que vienen con el nuevo pacto, porque hay nuevas bendiciones, ya no son las mismas que el antiguo. En el nuevo pacto ahora ya tenemos paz, ya tenemos libertad, ya somos libres del pecado, ya tenemos acceso completamente a Dios sin ningún intermediario más que Cristo. Entonces, hermanos, estas son bendiciones que Cristo viene ya estando Él presente. Y también, hermanos, nos ofrece que Cristo también es un sumo sacerdote, el cual ofrece una ofrenda, pero no la ofrece de la misma manera que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo, hermanos, la ofrece de una manera perfecta en un tabernáculo perfecto, y lo hace para que en un tabernáculo que no fue creado por manos humanas. No es un tabernáculo hecho de manera física, es un tabernáculo tal vez espiritual. Y el autor aquí de Hebreos está llevándonos a entender esto, es que es muy importante por cuanto Jesús también, de la misma manera que los somos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban a la presencia de Dios, Jesús también lo hizo, pero lo hizo de una manera completamente diferente y completamente perfecta, hermanos. ¿Por qué? Él lo hizo, Él se presentó ante Dios mismo para nuestro favor. A diferencia de los somos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían que presentarse también por el favor de ellos. O sea, ellos tenían que pedir perdón por sus pecados. Cristo no tiene ningún pecado, y por lo tanto presentó la ofrenda propia e hizo accesible la gracia para nosotros. Los versículos 12 y 14, al 14, hermanos, también ofrecen algo muy importante. Me voy a centrar únicamente en el 12, ahorita vamos a ver el 13 y el 14, hermanos. El versículo 12 nos dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención, obtenido eterna redención, hermanos. Aquí está otro contraste, ¿no? Primeramente se nos dice que Cristo sí entró en un tabernáculo, pero no fue en un tabernáculo físico, contrastando esto porque Él entró en un tabernáculo que no es de este mundo, o sea, es del mundo celestial. Entonces ahora nos está diciendo que lo que Él presentó no fue sangre extraña o una sangre diferente a la de Él, sino que Él presentó su propia ofrenda. Literalmente Él fue la ofrenda por la cual se hizo este nuevo pacto, hermanos. Y note también que fue no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Nuevamente el autor nos quiere dar que entender algo muy importante, que es el sacrificio de Cristo. Cuando se habla de la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, se ha de entender como sacrificio. Entonces, en ese sentido, hermanos, Jesús presentó su propia sangre como una ofrenda a Dios por nuestros pecados. Y Él hizo algo que ningún otro sumo sacerdote pudo hacer. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y por medio de esa entrada, Él pudo darnos el acceso a la eterna redención. Y aquí la eterna redención debe entenderse como el rescate eterno o la eterna salvación en todo sentido. Y esta sangre, hermanos, claramente representa su muerte. La muerte de Cristo fue el medio por el cual nosotros ahora gozamos esta salvación eterna. Y hágase énfasis en eterna, por entender que no se pierde. Los versículos 13 y 14, hermanos, nos llevan ahora a valorizar este sacrificio muy importante que hizo Jesús.
El autor dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificara para la purificación de la carne. Aquí vemos un resumen, hermanos, de lo que se hacía en el día de expiación allá en Levítico 16, si lo quieren buscar. El autor, bueno, ya en los primeros versículos, primeros 5, nos hizo un resumen de lo que se hacía. Y ahora, pues de manera sencilla, nos está diciendo que el sumo sacerdote ofrecía primero por él y su casa, contando con los primeros versículos de este capítulo. Luego presentaba uno por el pueblo, y ya después, tras echar suertes, se decidía la suerte se decía cuál macho debía tomarse de entre los israelitas, o sea, el macho cabrío. Bueno, y se mataba a uno como ofrenda por el pecado en favor de todo el pueblo. Se traía el otro macho cabrío a la tienda de reunión y bueno, se hacía prácticamente lo mismo. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, confesaba todos los pecados del pueblo ante el Señor y bueno, se abandonaba del desierto. Esto también da a entender que pues, Jesús murió fuera de la ciudad, también murió en el desierto, como un chivo expiatorio. Es muy interesante también notar esto, hermanos. Y bueno, después la sangre del novillo y del macho cabrío sacrificado, se rociaba detrás de la cortina, y ya bueno, también delante del propiciatorio. Nuestro escritor también se refiere a un ritual muy interesante, por él también menciona al ritual de las cenizas de la becerra. Esto lo vemos en Números 19, 1 al 21, donde, hermanos, los israelitas tenían que traer a Moisés y a Aarón una vaca perfecta, y que no, pues nunca hubiera estado bajo un yugo, bajo la yunta. Y a ella, hermanos, se le sacaba del campamento y se le mataba, y después su sangre era rociada 7 veces hacia la tienda de reunión y posteriormente se quemaba y las cenizas eran recogidas y después se usaban para la purificación ceremonial y se mezclaba con agua y se rociaba sobre la persona impura, hermanos. Entonces él simplemente está diciéndonos algo muy importante, porque ahora el autor va a presentar un argumento súper válido y súper reflexivo para nosotros. Estas ofrendas, hermanos, que se presentaban, la sangre del macho cabrío y las cenizas, que simplemente eran purificables, solo purificaban lo exterior, no purificaban nada del interior, no brindaban tampoco el acceso para una expiación verdadera de pecados. Solo fue el sacrificio de Cristo que hizo esto. Y en la Reina Valera hace esta pregunta muy interesante: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Lo que el autor nos está diciendo es que la sangre de los toros, de los becerros y las cenizas de la novilla se presentaban y tenían un cierto valor, pero solo limpiaban lo exterior. Pero la sangre de Cristo, hermanos, limpiaba más allá de eso, porque no se ofrecía de la misma manera que se ofreció todas estas sangres. Nada del viejo sistema o del Antiguo Testamento en ese sentido podía limpiar nuestra conciencia. El argumento del autor es muy importante, hermanos, porque va de menor a mayor, en donde el sacrificio de los animales es menor, pero el sacrificio de Cristo es mayor por su sangre, porque Él no ofreció sangre de ningún animal, Él ofreció su propia sangre, y esto es muy, muy importante, hermanos. También hemos de mencionar en este versículo que debemos notar que Jesús se ofreció sin mancha ante Dios, y esto es una clara referencia de lo que Dios exigía sobre las impurezas físicas. Pero hermanos, Jesús no tenía ninguna impureza física hasta donde sabemos, pero tampoco tenía ninguna impureza moral, o sea, era perfecto, en todos los sentidos. Y esto concuerda mucho con lo que va a decir el autor en 1 Pedro 1:19, bueno, el autor de Pedro, el apóstol Pedro en todo caso. El sacrificio de Cristo, hermanos, nos limpió de toda maldad y nos limpió la conciencia para tener la libertad para poder servir a Dios. Sin eso no podríamos nosotros realmente estar ofreciendo un verdadero servicio a Dios. Y es importante, hermanos, notar que el sacrificio de Cristo es mediante el Espíritu Eterno, o sea, mediante el Espíritu Santo. Una diferencia completa que los animales nunca pudieron hacer. Los animales nunca se ofrecieron por medio del Espíritu Santo. Los versículos del 15 al 22, hermanos, también nos ofrecen un argumento muy interesante sobre el sacrificio del nuevo pacto. El versículo 15, hermanos, nos dice lo siguiente: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que Jesús ofreció voluntariamente, hermanos, se vuelve la base de lo que es el nuevo pacto. Por lo tanto, este nuevo pacto tiene un nuevo mediador, que en este caso es Cristo, y el mismo autor lo dice, hermanos. Aquí observamos lo que implica este nuevo pacto, que nos brinda libertad, pero no solo nos brinda libertad, sino que deroga el antiguo pacto y nos da a nosotros acceso a una nueva herencia, a una herencia perfecta que el antiguo pacto no nos podía dar. Pero esta herencia, hermanos, no tiene que ver con un terreno o con algo en específico, sino tiene que ver con la salvación que nosotros ahora tenemos. Una herencia que nuestros antepasados no gozaron de la misma manera que nosotros, lo gozaron de una manera diferente. Somos ahora nosotros herederos de una salvación mejor. Los versículos 16 y 17 nos dan una pauta sobre el por qué era necesario el sacrificio de Cristo. En esto leemos: ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El lenguaje del autor de alguna manera deja lo religioso y ahora se vuelve a lo legal. Y esto es claro, un testamento no se puede hacer válido, al menos que el testamento lo diga, que hasta la muerte del que hace el testamento. Y el que recibe el testamento, bueno, pues recibe esta herencia. Entonces, hermanos, Cristo sí murió verdaderamente y eso validó para poder establecer un nuevo testamento, un nuevo pacto. Pero es interesante que él volvió a resucitar, bueno, él resucitó, perdón, pero no volvió a morir. Lo que nos da a nosotros un testamento o un nuevo pacto eterno, porque él no tuvo que volver a morir para validar este pacto. Versículos 18 al 22, hermanos. Y aquí va a estar la base del argumento, la necesidad de una sangre. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, refiriendo a la sangre de los machos, que también fue necesaria para establecer el nuevo pacto. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también al todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, perdón. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, hermanos. Aquí hay muchas cosas curiosas y muchas cosas interesantes. Primero nos establece la necesidad de purificar todo el templo, todo el tabernáculo y a todo el pueblo con la sangre la sangre que se necesitaba. Y hermanos, Jesús hace lo mismo. Jesús de una manera purifica no solamente a las personas, sino también purifica el templo. Y eso va a ser lo siguiente. Lo que quiero mencionar aquí, hermanos, es que se agrega a un relato un poco diferente a lo que aparece en Éxodo 20, en donde toma ilustraciones de Moisés claramente. Posiblemente el autor, si ustedes leen lo que el autor de Éxodo escribe y lo que escribe el autor de Hebreos, varía un poquito diferente. Y aquí es muy sencillo, hermanos. No es que el autor le esté agregando, es que simplemente el autor muy posiblemente no está haciendo una cita textual del Antiguo Testamento, sino más bien esté recurriendo a la tradición oral. Eso es lo que se hacía. Pero hermanos, no fue casualidad la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue una necesidad, era necesario que Él muriera para purificar las cosas por medio de su sangre. Y es lo que establecen los versículos 23 y 24. Hermanos, el versículo 23 continúa la exposición de todo lo anterior, pero ahora nos lleva a entender que el tabernáculo del cielo también fue purificado. Vamos a leer el versículo 23, hermanos. Perdón, no es el versículo 23. Sí, es el versículo 23, una disculpa. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas como mejores sacrificios de esto. Aquí lo que está estableciendo el autor es algo un poquito difícil de entender, porque da a entender de que en el cielo, pues, que está el santuario o el tabernáculo verdadero, fue purificado, pero aquí entran muchas preguntas. ¿Por qué el cielo fue purificado si la presencia de Dios que limpia todo está ahí arriba? Y entonces, bueno, para esto vamos a utilizar otra traducción.
La NTV, hermanos, nos ofrece una mejor traducción a este versículo 23. En este podemos leer: por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre, hermanos, de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Hermanos, aquí surge esta pregunta, ¿no? De cómo el cielo podría haberse afectado por el pecado humano. Y en un sentido sí se vio afectado, hermanos, porque la realidad es que el cielo era el plan original del hombre, o sea, no necesitábamos estar en pecado, pero de alguna manera el pecado afectó este plan divino, y bueno, no permitió que nosotros gozáramos de este cielo verdadero. Entonces, de alguna manera, el cielo se purificó. Y lo que se puede entender como purificó, hermanos, es como que se preparó también, aunque esto no es muy claro de todo cierto. A esto me gustaría decir lo que agrega el doctor Ricardo Garrett. El pecado del hombre estorbó el plan de Dios e impidió que el cielo, el orden espiritual donde Dios mora, sea lo que Dios quiere. El sacrificio de Cristo purifica al hombre, un ser espiritual, y restablece el compañerismo celestial entre Dios y sus criaturas. Así restaura el estado original de las cosas celestiales. Hermanos, todo lo que se puede ver en el versículo 23 se complica, pero cuando leemos el 24 se entiende. El 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Lo que Cristo hizo, hermanos, fue brindar esa purificación para que nosotros podamos acceder a Dios libremente, sin ningún impedimento y sin ningún ritual religioso, lo cual es muy importante, hermanos. Jesús entró, nuestro Señor entró con esto a purificar las cosas celestiales, conectando la purificación con el pueblo. Nosotros fuimos purificados para poder entrar al cielo, para poder tener este acceso, pero también de alguna manera el tabernáculo de reunión, o el tabernáculo del cielo, también se purificó para que nosotros podamos entrar. No se le quitó pecado, sino que se preparó. Yo prefiero entenderlo de esta manera, como que el tabernáculo celestial se preparó para nosotros también, para que nosotros podamos entrar. Y ya por último, hermanos, los versículos 25 al 28. El versículo 25 dice: y no entró para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. La manera en cual Cristo entró a la presencia de Dios, hermanos, porque Cristo sí entró verdaderamente a la presencia de Dios, no se hizo de la misma manera que lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí fue completamente contrario. Él entró una vez y para siempre. Y no con sangre ajena, sino con su sangre propia, lo cual da un valor muy importante al sacrificio que Cristo hizo, hermanos. Porque el sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento era sacrificio con sangre de animales, no con la sangre del propio sacerdote. Entonces Jesús, por medio de este sacrificio, establece una restauración de la humanidad, pero también crea una nueva comunidad, que es la iglesia en este caso, pero crea un nuevo y un mejor pacto para nosotros. En el versículo 26, hermanos, leemos lo siguiente: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo. Lo que el autor está queriendo decir aquí es que si Jesús hubiera ofrecido de la misma manera que se ofrecía en el Antiguo Testamento, o sea, con la sangre de becerros a Dios, su sacrificio no hubiera sido necesario, porque tendría él que hacerlo desde el principio de la humanidad hasta el fin de los tiempos para poder limpiar nuestros pecados. Pero Cristo presentó una ofrenda propia, que fue su sangre, y por medio de esta ofrenda pudo haber hecho este sacrificio una sola vez, o hizo más bien este sacrificio una sola vez, y no fue necesario para él hacerlo tantas veces como lo hacía en el Antiguo Testamento. El versículo 26, que es la segunda parte del argumento anterior, nos dice lo siguiente: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Lo que el autor ahora nos está diciendo, hermanos, es muy importante, porque nos dice que el sacrificio de Cristo forma parte de los últimos tiempos, o de la consumación de los siglos. Es claro que el autor entiende que la entrada de Cristo a este mundo es parte de los últimos días. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 1 dice que en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, en estos últimos tiempos. Y quiero agregar lo siguiente, hermanos.
Muchos estamos o están buscando señales sobre cuándo empiezan el fin de los tiempos. Están viendo las noticias y ven cualquier guerra y dicen, esta es una señal del fin de los tiempos. Están viendo las noticias y ven que el Papa dijo algo, esta es una señal del fin de los tiempos. O aquí comienza el fin de los tiempos. O ven que cierta organización dijo que la Biblia debe prohibir. Aquí ya, este es el comienzo del fin de los tiempos, pero pues no comienzan. Hermanos, es que la realidad es otra. Y es que a veces necesitamos leer más las escrituras. Nosotros ya estamos en el final de los tiempos, desde hace muchos años. Y es algo que no sé si lo había notado. Y es que, hermanos, el autor de Hebreos explica algo que lo explican otros autores. ¿Ok? La segunda venida de Cristo, hermanos, no se va a relacionar con el pecado. La primera sí, la primera tuvo relación con el pecado para quitar el pecado, hermanos. Nosotros entendemos que la primera venida de Cristo inauguró los tiempos finales, los últimos tiempos. Y es claro, también esto concuerda con la enseñanza del Antiguo Testamento. En los últimos días descenderá mi espíritu, dice el Señor. Y es claro que se entendía que esos últimos días correspondían a Pentecostés. Si leemos también, por ejemplo, la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 5 al 6, entendemos lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Hermanos, participamos de los últimos tiempos, pero se daba a entender que hay unos últimos tiempos para unos últimos tiempos. Y es lo que aquí el autor el apóstol Pedro nos está diciendo, que hay una salvación reservada para este tiempo postero. ¿Qué quiere decir? La salvación verdadera. Esta salvación verdadera es que nosotros seamos declarados verdaderamente libres de todo el pecado, ya sin nada, ya completamente glorificados, como se debe entender. Jesús en su discurso escatológico, ya en Mateo 24, versículo 13, va a decir lo mismo: mas el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. La realidad, hermanos, es que nosotros entramos a los últimos tiempos desde que Jesús nació, y estamos en esos últimos tiempos. Y esos últimos tiempos traerán salvación también para nosotros, y es lo que el autor de Hebreos también nos va a decir de alguna manera. Y lo va a decir en la siguiente parte. Entonces debemos dejar, hermanos, nosotros de buscar señales o manifestaciones que apunten al comienzo del fin, porque esas señales y estas manifestaciones ya las hizo Cristo, simplemente. En el versículo 27 dice: y de la manera que se estableció para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ese es un versículo complicado de decir, porque comúnmente lo asociamos a nosotros, que en cuanto morimos es el juicio, pero es complicado, hermanos, de establecer una comparación así. Lo que el versículo simplemente está tratando de decir es que Jesús compadeció ante Dios, ese fue el juicio. Pero nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a compadecer ante Dios, pero nosotros ya no vamos a ser juzgados para condenación, sino vamos a tener un abogado. Y esto es muy interesante, hermanos. Jesús se presentó ante Dios para satisfacer las necesidades para el sacrificio, o sea, para poder ofrecer esta ofrenda por el pecado, y esa fue la manera en que Jesús la hizo, hermanos. El versículo final dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Todo esto se conecta, hermanos, es muy interesante, todo esto se conecta, porque, hermanos, Cristo no ofreció un sacrificio constante, sino lo ofreció una sola vez. Y ese sacrificio que se ofreció una sola vez a nosotros nos abre la puerta para una eterna salvación. Pero no solo eso, también nos abre la puerta para un juicio con Dios, en el cual no seremos condenados, sino seremos completamente liberados. Pero también nos manifiesta que este pacto va a tener una conclusión, en el cual va a ser Cristo regresando sin ninguna relación con el pecado. Esto quiere decir que no va a venir a quitar el pecado ya, sino que va a venir en relación con gloria, con todo esto, lo que describe el Nuevo Testamento en cuanto a la segunda venida de Cristo, que es venir en gloria, venir por los suyos, venir al rescate de todos nosotros, lo que los esperamos, hermanos. Y la segunda venida de Cristo nos declara completamente libres a nosotros del pecado, nos hace verdaderamente justos. Ahora, en el momento, somos pecadores, que está ante Dios somos como justos, pero va a llegar un momento en el cual ya estaremos completamente libres de todo pecado, completamente libres de toda maldad, y vamos a estar morando en el cielo con el Señor eternamente. En el presente debemos entender lo siguiente: que nosotros, los pecadores, somos presentados ante Dios como si nunca hubiésemos pecado. Y esto se hizo por medio de
el sacrificio de Cristo, hermanos. Si yo pudiera ofrecer una conclusión, primeramente, algo muy importante que el autor va a remarcar: no necesitamos nosotros volver a antiguos modelos de la fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? He visto por muchas redes sociales, por lo que sea, que muchos cristianos están como que de alguna manera volviendo a las raíces hebreas que tiene la iglesia. Y empiezan a decir Yeshua, Hamashiach, quién sabe qué, y Shalom, y que no sé qué, y el Estado de Israel, y el pueblo de Israel, bla, bla, bla. Hermanos, nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros no necesitamos volver a antiguas promesas, porque ya tenemos nuevas y mejores promesas. El pueblo de Israel necesita repetirse y necesita volver a Cristo, o más bien confiar en Cristo para poder verdaderamente ser salvos. Algo también muy importante, y lo podemos conectar de alguna manera aquí, y es que muchas veces nosotros como iglesia atendemos más a las costumbres y tradiciones y antiguas cosas que tratar de avanzar como iglesia. La iglesia de alguna manera trata de entender que lo antiguo es lo mejor porque fue lo mejor en su época, pero hermanos, esto no es así, y eso es lo que de alguna manera el autor de Hebreos nos dice. El antiguo pacto, por cuanto de alguna manera funcionó, no implica que sea bueno para nosotros ahora. Necesitamos algo mejor, y eso mejor en todo sentido es Cristo, hermanos. Necesitamos avanzar con la fe y no retrasarnos en la fe. Necesitamos continuar y necesitamos progresar completamente, hermanos. Entonces la fe en Cristo es viva, no se estanca ni se queda en estructuras anticuadas ni en prácticas obsoletas. La fe se mueve, la fe es viva, hermanos, y esto es algo muy importante. La fe no es estática, no es un solo modelo, sino que hay varias formas de expresar la fe. Y el autor de Hebreos lo único que nos quiere dar a entender también es que la única forma de entender una fe verdadera es tenerla en Cristo, y no tanto en los rituales o en las costumbres que se tenían. Y de alguna manera la iglesia está volviendo a eso, que el pasado es mejor que el presente porque el presente es malo. Pero hermanos, necesitamos avanzar, necesitamos continuar. Por último, una breve reflexión o una breve conclusión es entender que la sangre de Cristo sí tiene un valor para nosotros, y ese valor es incalculable, inmensurable, es inentendible y en todo sentido también inexplicable, hermanos, porque la sangre de Cristo nos libra de toda maldad completamente, nos hace libres completamente, pero también, hermanos, nos ofrece este medio de esperanza, perdón. La esperanza que ahora tenemos nosotros en Cristo es gracias a su sacrificio, gracias a su sangre, y esta esperanza es una seguridad eterna para nosotros, porque ahora nosotros entendemos que no podemos perder la salvación por ningún motivo. Entonces la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz por nosotros nos da a entender y nos da a valorizar también y esperar de alguna manera con gran ánimo su segunda venida. Porque su segunda venida no es en relación con el pecado, ya no viene a condenarnos, viene a llevarnos con Él para toda la eternidad. El autor de Hebreos también de alguna manera nos va a motivar constantemente a vivir en el presente, pero tener la mirada siempre puesta en el futuro. No se refiere al futuro de nosotros, sino al futuro glorioso que tenemos con Cristo. Y eso es lo que la sangre de Cristo nos ofrece a nosotros. Bueno, hermanas, espero que este estudio haya sido de bendición para todas ustedes. Espero que puedan disfrutarlo y que el Señor les dé entendimiento en todo. Que podamos nosotros como iglesia avanzar hacia un mejor futuro y avanzar hacia una mejor expresión de nuestra fe sin la necesidad de estructuras religiosas complejas, sino simplemente confiando en nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece una eterna esperanza para nosotros, hermanos. Valoricemos realmente la sangre de nuestro Señor. Que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día, tarde, lo que sea, y que el Señor la siga bendiciendo grandemente. Fue un placer para mí.